¿para qué sirve la ley? Por ejemplo, amado hermano, poníamos el ejemplo la semana pasada. Voy a recordar, la semana pasada hablamos, el que no mide su velocidad en la calle, amado hermano, está transgrediendo una ley. Si dice 35, 35, dice 20, 20. Amén. Si dice 65, 65, nosotros no podemos romper una ley, un mandato, algo que ya está establecido. Y así es también la palabra del Señor. La palabra del Señor es un mandato, es una ley, una orden ya establecida. Son palabras divinas de Dios establecido para cada uno de nosotros. Amado hermano, y esto es contra la posición que tiene el mundo, contra aquel, utilizamos una palabra que se llama agnóstico, contra aquellos que quieren contradecir la palabra de Dios. Los que quieren contradecir, los que quieren ir en contra de Dios, son aquellos, amado hermano, que están quebrantando, que están infringiendo la ley divina. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta, amado hermano? Porque el mundo está acostumbrado a vivir a la manera que ellos quieren. Quieren dirigir sus vidas como ellos quieren, como se les antoja, como ellos les gusta. Y lógicamente, amado hermano, cuando Juan habla de estos puntos en esta epístola, se refiere a una congregación, y dentro de la congregación se encontraban hombres de esta manera que estaban infringiendo la ley, estaban infringiendo la palabra de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cómo nosotros, estamos hablando del tema, gloria al Señor, venciendo el pecado? ¿Y cómo nosotros vamos a vencer el pecado? Guardando su palabra. Porque la palabra del Señor dice en Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies su palabra. O sea, la palabra es el que va a alumbrar a la persona, amado hermano, a dónde se va a dirigir. Porque si usted no tiene la palabra, quien lo alumbra, usted es una persona, amado hermano, que en la oscuridad se va a estar topando, se va a estar chocando, se va a estar cayendo. ¿Por qué? Porque no es alumbrado. ¿Usted para qué sirve una lámpara? ¿Para qué sirve una linterna? Es para guiarlo. Entonces el individuo tiene que entender que para guiar su vida necesita la palabra de Dios. En pocas palabras, para que todos estamos metidos en necesitamos la palabra de Dios. Todos. Y de esa manera, amado hermano, nosotros somos más que vencedores. ¿Y por medio de quién yo soy vencedor? Por medio de Jesús. Y aquí hay una pregunta, y la pregunta son tres, amado hermano, y usted mismo se va a contestar. Y amado hermano, son preguntas que confrontan. ¿En realidad amamos a Dios? ¿Nos hemos alejado del pecado? ¿Hemos nacido de Dios? Esa es la pregunta que nos debemos hacer siempre. Cuando nosotros caemos en la tentación, cuando llegamos a ese punto, amado hermano, como que queremos infringir la ley, queremos, amado hermano, ofender a nuestro Dios, tenemos que entender, realmente amo yo a Dios, porque desde el momento, automáticamente, amado hermano, cuando yo cometo un pecado, estoy demostrando que yo no amo a Dios. Desde el momento, amado hermano, cuando yo estoy pecando, estoy demostrando que no estoy alejado del pecado. Estoy dando una demostración que todavía no he nacido de nuevo. Y en esto, amado hermano, es muy importante recalcar, entender que dentro de las congregaciones, amado, tanto como en las escuelas dominicales, por eso es muy importante una escuela dominical, por eso es muy importante, a veces a los niños hay que darle clase, amado hermano, basados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, amado hermano, porque el diablo, Satanás, que el Señor lo reprende, anda como feroz, amado hermano, y anda tirando todos sus dardos, todas sus enseñanzas allá afuera. Y es amplio el enemigo para enseñar y engañar. Y el enemigo va con toda su fuerza y no teme, lo hace y lo hace. Entonces, amado hermano, ¿por qué nosotros tenemos que ocultar las verdades bíblicas? Tenemos que hablar y decir la verdad tal como son.
Por eso Juan es muy contundente hablar de esta manera. Dice, sigamos, en realidad si vivimos en pecado, si estamos esclavizados por los hábitos pecaminosos, es una clara señal de que no amamos a Dios. Toda aquella persona que todavía tiene tendencia, amado hermano, es una señal. Cuando decimos una señal, estamos diciendo que a él todavía le falta. Y cómo esta persona va a lograr a demostrar que ama a Dios, hemos dicho guardando su palabra. En pocas palabras, no es simplemente guardarlo, sino que estamos diciendo que es meditarlo y vivirlo. Y aquí es cuando todos somos cortados con la misma tijera. Si hemos nacido de Dios, si hemos compartido la naturaleza divina de Dios, entonces amamos a Dios. Cuando amamos a alguien, lo queremos conocerlo y lo queremos complacerlo. Cuando amamos a alguien, así yo amo a mi esposa. Y si mi esposa me dice, se me antojó comer algo, y yo lo amo tanto a ella y lo quiero complacer, y le digo, ¿qué quieres? Pollo rostizado. Está bien, te compro el pollo y cocina de nada. Está bien, vamos y vamos a ir a buscar quién vende pollo rostizado. Y porque lo amo, lo quiero complacer. ¿Me entiende? Un ejemplo terrenal. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Tenemos que conocer a Dios por medio leyendo y estudiando y meditando su palabra. Amado hermano, cuando nosotros somos practicantes de la palabra de Dios, entonces amamos a Dios y complacemos a Dios. Usted no me entendió, ¿va? Otro ejemplo, cuando un joven conoce a una señorita, hace lo imposible para conocerlo. Todo para conquistarlo, para enamorarlo. Y si el muchacho no tiene dinero, hace lo imposible de prestar para comprarle una pizza y le quiere complacer. Le quiere comprar una pizza y va y le compra aunque no tenga plata. ¿Por qué? Porque lo quiere complacer. Le quiere complacer su antojo. Entonces, estamos hablando de ese punto de complacer, pero nosotros tenemos que verlo en otro punto, amado hermano, que nosotros tenemos que aprender a complacer a Dios. Y a ellos súmele, amado hermano, cuando hablamos de la semana pasada, ¿qué es lo que sucedió en el Edén? Cuando el mandato fue muy claro, le dijeron que ese árbol del bien y del mal no comáis. ¿Y qué hizo el hombre? Vino y lo agarró y lo tomó y sufrió las consecuencias muy claras. Entonces pusimos de ejemplo también al rey Saúl. Igual manera le dijeron un mandato que tenía que exterminar, tenía que acabar con todo. Pero ¿qué hizo? No lo hizo. Transgredió una ley, un mandato. Es puro y santo. No hay ni un pecado en él. Y por ende quiere decir que los hijos de Dios, amado hermano, también tenemos que andar como él. Entonces el cristiano verdadero vive, amado hermano, tiene que vivir una vida sin pecado. Amén. Un verdadero cristiano hace todo lo posible, amado hermano, en complacer a Dios, amando su palabra. Pero no es simple amarlo, amado hermano. No es simple, amado hermano, ser personas repetitivas o ser alguien. Muchos dicen, yo soy amante a la lectura, soy amante a la palabra del Señor, pero no es suficiente muchas veces. Y recuerde que la mejor traducción que nosotros podemos dar a la palabra del Señor es vivirla. Porque nos admiramos de todas las traducciones de los comentaristas, pero nosotros no podemos aferrarnos. Nosotros la mejor que podemos hacerlo es vivirla. Prueba a ello, amado hermano, el verdadero cristiano que vive y complace a su Dios, verdaderamente ama a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que el hombre no ama a Dios? Es el pecado. Es la barrera que existe
Esa barrera que existe es el pecado. Amén. Y esta es la pregunta más clara. ¿Realmente nosotros somos nuevas criaturas? ¿Realmente somos hijos de Dios? Entonces, entendamos muy lo que dice aquí la palabra del Señor. Y quiero que usted se vaya conmigo a San Juan capítulo 8 y versículo 31. San Juan 8, 31. Y antes de seguir con Juan 8, 8:31, amado hermano, usted le quiero recordar, amado hermano, que la aviación, los aviones que están en el aire, tienen leyes. Un barco que va en alta mar tiene leyes. Un automóvil cada vez que se maneja tiene leyes. Todo está regido bajo ley y normas. Y si desde el momento que se transgrede, amado hermano, ¿qué pasa cuando un avión hace totalmente diferente en él? Viene y se viene a estrellarse. Y si no se hace conforme el protocolo, ¿verdad? Como se dice, o como la instrucción que se demanda, ¿qué hace? Sufre en consecuencia. Pero hay algo muy importante, que por qué Juan en sus epístolas habla de estos puntos, porque él nos quiere enseñar una gran verdad de cómo nosotros verdaderamente, amado hermano, podemos vivir libres de pecado, libres de toda acechanza, libres de toda tentación. Existe una sola razón, óigame bien, Juan 8, 31, 36. Vamos a leer, dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dijo a los que habían creído en él, que quede claro: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oigan, ¿cómo contestaron ellos? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, con P minúscula. Amén. Mire pues, dice Padre mayúscula y Padre minúscula. Empieza a separarlos. Pero él habla de Abraham. Pero a Abraham, amado hermano, ellos dicen linaje de Abraham somos, pero ¿quién es realmente Abraham? Realmente Abraham, ¿cómo lo conocemos nosotros como Abraham, al padre de la fe, sí o no? Conocemos nosotros a Abraham como un hombre obediente. ¿Okay? Y conocemos a un hombre que permaneció en su fe. O sea, amado hermano, nos está dando a entender, amados, hombres como Abraham fueron hombres que cuando Dios les hablaba y les decía qué es lo que tenían que hacer, no quebrantaban el mandato, ellos lo cumplían y lo ejecutaban. Amén. Entonces, amado hermano, necesariamente que nosotros permanezcamos en su palabra. Dice: si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un seguidor verdadero de Jesús va a vivir conforme a la palabra de Dios. En eso se nota, se califica, se señala, se dice, se habla de alguien que vive en la palabra del Señor. Es decir, este es un discípulo de Jesús. Y eso lo va a hacer libre de pecado. ¿Por qué? Cuando es discípulo de Jesús, va a agradar a su maestro, va a agradar a su amo,
va a agradar al quien lo ama. Entonces, esa persona es libre. Como decíamos el ejemplo de la semana pasada, cuando hablamos de mandato, aplica para compañías, aplica para empresas, aplica para el ejército, aplica también para familia. Dígame usted, ¿es libre un hijo que no cumple un mandato de papá en casa? ¿Es libre o no es libre? Es esclavo. Es esclavo de aquello. Y quiere llevar la contraria de su papá, quiere llevar la contraria de su mamá. Es esclavo. Es esclavo de su rebeldía. Y nosotros, amados hermanos, así somos. Si nosotros denotamos que somos verdaderamente discípulos de Él, andamos en libertad. No tenemos ni una cosa que preocuparnos. Romanos 6, 1, 14. Ahora Pablo, mire Pablo, como habla aquí. También Pablo nos enseña en el capítulo 6 y también de la misma manera. Oiga lo que dice. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, 1, 14. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Está haciendo una pregunta. Está haciendo, ¿realmente vamos a seguir pecando? Realmente en nuestra vida pecaminosa eso va a ser nuestra forma de vivir, para que digamos, no, porque la gracia es la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, y pequemos y mañana nos reconciliamos, ¿verdad? En ninguna manera, o sea, es completamente inaudito, es completamente inaceptable. Él es muy fuerte en decir, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice él, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si nosotros ya rechazamos el pecado, ¿cómo es que seguimos todavía en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice ya terminando ese pasaje, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, Pablo es muy claro en decir eso. O sea, hay un antes y un después en este asunto. Sumergido en el agua, es sacado una nueva naturaleza, a un nuevo hombre, alguien diferente. Enseñorear es cuando decimos que cuando el pecado vive dentro de ti, es el que te gobierna, es el que te dirige, es el que te tiene esclavo.
Entonces, dice él que nosotros no podemos permanecer en el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Váyase conmigo a San Juan, la segunda epístola de San Juan y el versículo 19. Mira lo que dice aquí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene, lo voy a leer, si lo tienen en la pantalla, lo tienen allá. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero la clave está aquí, está en la perseverancia. O sea, que la persona que se va a extraviar, la persona que peca, la persona que ya no quiere seguir a Dios, esta persona verdaderamente, amado hermano, la doctrina de Cristo no estaba. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que entender, podemos decir que usted tiene que leer el libro de Juan para entender mucho lo que es relacionado con estos puntos. Amado hermano, leer primero y segundo de Juan y leer todos estos pasajes, amado hermano, nos alumbra el pensamiento, nos alumbra, nos saca de la ignorancia. Y ahora, amado hermano, que nosotros conocemos, amado hermano, de la palabra del Señor, nosotros somos responsables de esta palabra. Y por ende, amado hermano, somos responsables de lo que vivimos. Amén. Seguimos en el 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado. ¿Qué entendemos cuando decimos comete pecado? Dice, es dando a entender que el pecado es una práctica en su vida. Cuando decimos todo aquel que comete pecado, estamos dando a entender es alguien que practica en su vida. Y cuando encontramos una palabra habitual, cuando decimos habitual, esto quiere decir que ocurre, se hace o se repite con frecuencia por hábito. ¿Entendemos este pedacito? Todo aquel que comete pecado está dando a entender que habitualmente la persona, o sea, él lo vive, lo hace, lo repite, lo comete y viene a caer de nuevamente al pecado y ya llega a ser como hábito, ya llega a ser como parte de su vida y como que ya no siente lo que hace. Y eso es lo que está dando a entender aquí Juan. Todo aquel que comete pecado es como que algo se volvió parte de. Entonces está diciendo que todo aquel que comete pecado habitualmente lo está haciendo. Y una de las razones, amado hermano, que por qué Juan tiene que hablar este punto, amado hermano, porque hay personas que se meten en su mente o han tenido una idea del evangelio, amado hermano, que tenemos a un Dios totalmente que solamente es amor. Y como que parece que si tú infringes o haces algo malo, es como que te va a decir, ay, pobrecito, hijo chulo, como que falló, se confundió. Ay, nosotros pensamos que tenemos un Dios así. Sí, hemos hablado que tenemos un Dios que a Jesús, que es nuestro abogado, que él nos perdona. Pero cuando ya es relativo, cuando ya es constante, ya es otra cosa. Amén. Y les ponía el ejemplo del hijo. Ya cuando el hijo es persistente y sigue siendo rebelde, se sale, no pide permiso, le vale y no le importa qué es, está siendo habitual en su vida o agarró como hábito ser de ese comportamiento. ¿Sí me está entendiendo? Y de igual manera nos ponen el ejemplo a nosotros cuando nosotros ya tenemos
ciertos hábitos, amado hermano, entonces ahí empieza ese detalle, ese problema. Entonces realmente no somos hijos de Dios. Que quede claro, estamos diciendo, amado hermano, uno es, amado hermano, que cuando en sus debilidades falla, y uno es cuando ya es por hábito. Uno es ya cuando hablamos que deliberadamente lo estamos haciendo. Amén. Una de las razones por qué los cristianos no practicamos el pecado, porque es incompatible a la ley de Dios. ¿Me están entendiendo? Una de las razones de los cristianos no practicamos el pecado porque es incompatible con la ley de Dios. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, la razón de por qué yo no soy practicante del pecado es que a la hora de hacerlo estoy ofendiendo a mi amo. A la hora de rebelarme estoy ofendiendo a mi creador. Por eso estamos hablando, es incompatible. Ayúdenme a predicar, dígale que está al lado, despiértese, no te duermas. Y miren lo que dice el salmista en Salmo 119. O sea, en pocas palabras, no compagina, pues no, en pocas palabras, no cabe ante la ley de Dios, amado hermano, que el cristiano sabe perfectamente que es ofensa ante Dios y lo hace, es incompatible a la ley de Dios. En pocas palabras, está quebrantando el mandamiento. Salmo 119, versículo 34, 40. Vamos a leer qué dice aquí. Y mire cómo le dice el salmo, cómo dice este salmo, el versículo 33 al 40, para que lo leamos, para que entendamos cómo habla, cómo lo dice, cómo lo expresa. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Wow, increíble cómo habla este salmista. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardé hasta el fin. En el mismo versículo 119, en el versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 97, en el mismo estamos. Dice: oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Nos está llevando, amado hermano, gloria al Señor. Aquí, esto es lo que leímos ahorita, nos está llevando a vivir la palabra enérgicamente. O sea, el salmista nos está enseñando que es una persona que enérgicamente
dice, amo tu ley, amo tu palabra. O sea, lo tiene, es su pasión, su razón de vivir es la palabra del Señor. Su razón de vivir es la palabra del Señor. En ella encuentra en ella encuentra que medita, en ella encuentra también que es su luz, en ella encuentra que es su salvación, en ella encuentra todo. Tenemos que entender, una de las razones de los cristianos no practicamos el pecado porque es incompatible con la ley de Dios. Entonces aquel que quiere, amado hermano, no quiere ofender a su Dios, hemos entendido como hizo este salmista que le decía al Señor, enséñame. Cuando nosotros, amado hermano, tenemos debilidades o cuando nosotros tendemos o tenemos una tendencia de algo que le estamos fallando a Dios, es mejor digamos al Señor, Señor, enséñame tus caminos y tu verdad, porque en ella yo encontraré salvación. Lo estudiamos, ¿verdad? Y hemos entendido que aquí lo que Juan está hablando son los pecados propios de uno. No está hablando de pecados generalizados, está hablando de lo que tenemos nosotros, lo que nos está agobiando a nosotros, lo que nos está a nosotros apartando de la voluntad de Dios. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Yo sé que usted, dígale que está al lado, despierta. Infringe, estamos hablando también del punto de infringir la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringir la ley es tener una actitud de que no hubiera leyes y vivir como queramos. Es ignorar sin importar las consecuencias. ¿Sí me entiende? Infringir también la ley, cuando hablamos de ese punto, es tener una actitud como, es como que decir, bueno, es como que dejar por un lado que existe una ley. Es como aquel que sabe que tiene que manejar a 35 y como se tardó y va deprisa, le va tirando 55, ignorando la ley de tránsito. Es sinónimo aquel cristiano que sabiendo, entendiendo, sabe que pecar ofende a su Dios de una o de otra manera, lo va a hacer. Lo va a cometer. Hasta lo va a disfrutar y le va a gustar. Hasta va a decir, y encontró satisfacción y agrado en lo que hizo. Es tener una actitud. Por eso es muy importante ese punto de la actitud y de la acción. Hablamos de compañía y nos enseñaron la semana pasada, los miércoles nos enseñaron que como nosotros tenemos que obedecer a nuestros amos, ¿verdad? Como que si fuese para el Señor nuestro trabajo. O sea que desde el momento que yo quebranto, amado hermano, mi trabajo y no lo hago como para el Señor, ¿qué estoy haciendo? Volvamos como lo que hablamos con los que aquellos que desecharon el mandamiento, desecharon la verdad, es desechar, porque es pisotear la verdad. Es como el trabajador va a hacer lo que quiere, está quebrantando una orden, una ley de su jefe y de su patrón. Y nosotros tenemos más que un patrón, más que un jefe en nuestra vida. Tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Dios Todopoderoso. Eso nosotros tenemos que entender. Tenemos nosotros más que un jefe, más que un patrón, tenemos a un Dios Todopoderoso. Más que ello. Por eso, amado hermano, no podemos vivir, amado hermano, sin importar que existen leyes. Todo está bajo regido, bajo ley. ¿Por qué el mundo, amado hermano, se está desgastando, se está terminando? Porque no quiere vivir bajo ley. No. Y existe dentro de las familias seculares, amado hermano, tantos hijos rebeldes. Y ahora es al revés. Ahora es el papá, es el mamá que se hinca ante los hijos. No lo
desobedientes, contumaces. Eso lo dice en otras epístolas. Pero regresemos. El pecado, óigame bien, el pecado donde decimos que tenemos una actitud de como que si no hubieran leyes y vivir como queramos, ignorar sin importar las consecuencias. Óigame bien este punto. El pecado es elegir mi propio camino. El pecado es vivir como uno quiere. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es ignorar a Dios. El pecado es rebelarse contra Dios. El pecado es rechazar a Dios y negar a Dios en lugar de confesarlo y convertirse en un seguidor de Él. Y entonces vamos a sumarle a ello lo que Juan dice en San Juan capítulo 8 y versículo 44, paralelo, amado hermano, lo que dice en San Juan capítulo 3, versículo, vamos a ver, en el versículo, ahorita lo voy a buscar, pero vamos primero a San Juan 8:44. San Juan 8:44. Y aquí es cuando usted, amado hermano, no se vaya a ofender, ni tampoco yo me voy a ofender, porque esta es la realidad de todo. 8:44, dice la palabra, vamos a leer, dice la palabra, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y viene Jesús, les dice a los demás: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. La persona que peca es del diablo. Es una declaración impactante para muchas personas, pero Jesús fue muy claro y contundente a hablar de esta manera a los judíos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús no cabía en ellos, no lo querían ejecutar, no lo querían vivir, y querían vivir basado a su vida religiosa, a su vida. Él mismo les decía: ustedes son unos hipócritas, le decía a él. Y entonces, amado hermano, fue muy fuerte lo que la declaración que hizo él. ¿Qué significa, amado hermano, cuando decimos de este punto de que vuestro padre es el diablo, verdad? Significa que Satanás fue la primera persona en pecar. Y desobedeció ¿a quién? A Dios. Despierta el que está a su lado. Porque es muy importante este tema, porque muchas veces decimos como que queremos, nosotros vemos como el pecado como que es algo como que algo bonito, disfrazado, como algo que como que nos van a dejar pasar. No, pero nosotros tenemos que ver del punto de vista del inicio para entender. Entonces, antes que yo ejecuto algo, primero que entender es eso, de que al principio había un desobediente que se llama Satanás, que se llama diablo. Ay, Dios mío, y aquí viene la parte más dura, y agarrarse de la silla. Toda persona que peca es relacionado con Satanás. O que se ponga a parar aquel que infringe la ley y el que desobedece la ley, amado hermano, porque Satanás infringió la ley, fue desobediente. Entonces, amado hermano, toda persona que peca es relacionado con Satanás. Este tiene una implicación clara, que es seguidor de Satanás y sigue sus huellas de Satanás, moral, espiritualmente. Alabado. Es lo que implica esto.
El pecado no es de Dios. Dile que está al lado tuyo, así para que se despierte. El pecado no es de Dios. Dios no es el padre de pecado, que quede claro. Porque hubo un hombre que argumentó una vez ante mí y me decía, no, del Señor viene el bien y del Señor viene el mal. Y si ustedes me ven a mí que yo caí, y si me ven a mí que yo resbalé, es porque quizás en su voluntad de Dios permitió que yo me resbalara. Decía, Señor, por favor, pero un hombre con entendimiento claro del Evangelio y de la palabra del Señor, y me viene a decir a mí, amado hermano, que Dios tú, no sé por qué hablar, ay mi hijo, voy a dejar que él se resbala y que pegue, para que todos se den cuenta de su consecuencia, ¿verdad que no? Entonces, amado hermano, el pecado no es de Dios y no es el padre de pecado, de manera que si nuestro comportamiento es pecaminoso, somos seguidores del diablo, hijos del diablo, siervos del diablo. Esto duele, esto pesa, nos molesta, pero es la gran verdad. Amado hermano, a nadie le gusta, a nadie le encanta, a nadie que le diga que tú eres pecador. Entonces cuando nosotros, amado hermano, nos rebelamos contra la ley divina de Dios, contra la palabra del Señor, amado hermano, automáticamente, amado hermano, somos seguidores de Satanás. Ay, Dios mío, ya se puso rojo usted. Somos siervos de Él. Por el que no hace lo que es de Dios, automáticamente está haciendo algo del otro, ¿sí o no? El pecado va a separar al pecador de Dios por toda la eternidad. Es el pecado. Es fuerte y duro estos puntos, amado hermano. Pues, queríamos aclarar eso porque me recuerdo cuando empezamos con el tema, decimos, ¿qué es el pecado? Decimos, todo aquel que comete pecado infringen también la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley, y ahí lo dejamos, ¿verdad? Y empezamos ahora, pero es necesario aterrizar en este punto para aclarar, para que el día de mañana, amado hermano, nadie va a decir que por ignorancia pecó. No, el día de mañana va a decir, es que me gustó esta muchacha de la universidad y me lo llevo y me junto con ella y le digo a mi papá, mire papá, ya llegó mi hora, ya tengo 21 años, ya me puedo ir, me quiero largar de mi casa. Y el papá, como dice, tiene 21 años, si quieres vete, andate, busca tu trabajo, paga tu apartamento, y se va con la muchacha, que se vaya. Pero es consciente de lo que se siembra, se cosecha. Y ese es inaudito. Y ese es algo irreversible. Amado hermano, por favor, todo lo que se siembra se cosecha. Y todos los que estamos aquí, empezando conmigo y terminando con usted, que se mira tan contenta, alegre esta mañana, de una o de otra manera hemos vivido consecuencias serias del pecado. Y hay cosas que han marcado nuestra vida y es imborrable. Y a veces cuando te das cuenta, recordaste. Y uno tiene que ver en la iglesia, Señor, soy pecador. Por eso decimos, Señor, es tu misericordia que estamos aquí porque la hemos regado. Pero algo que tenemos que entender, amado hermano, que Cristo tomó los pecados del hombre, amado hermano, y pagó toda la pena de ellos muriendo en la cruz del Calvario. Eso sí es muy claro, amado hermano. Eso sí tenemos que entender, porque de tal manera hubo un amor incomparable de parte de Dios, enviando a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros. Y nuestros pecados han sido borrados. Fue alejado de nosotros el pecado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es quien llevó el mismo nuestros pecados. Es algo, amado hermano, completamente indescriptible el amor que ha tenido Dios para con nosotros, para con la humanidad, y que la humanidad entiende, que la humanidad comprende, amado hermano. Y todo aquel que todavía, amado hermano, está tambaleando en su fe, tiene que entender que el pecado es infracción de la ley de Dios, pero tiene que entender que para eso apareció el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, quien llevó en su espalda, encima de él, llevó nuestro oprobio, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra malicia. Todo él ya lo llevó, él ya todo lo pagó, él ya todo lo canceló. Solo único que queda es, amado, aquí es, tenemos que reconocerlo a él verdaderamente, tenemos que vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Tenemos que vivir, amado hermano, siendo siervos de él y seguidores de él. ¿Quién llevó mismo nuestros pecados? ¿Y por qué nosotros damos a entender esto? Porque versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Eso es Jesús. Él es nuestro amo ahora en adelante, y como por ende Él es nuestro amo, nosotros vamos a vivir conforme a su bendita voluntad. Amén. Lo siento a ustedes como que muy tenso. Mejor aplaude el nombre del Señor. 8:33, Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero ¿quién es el quién va a estar acusando? Sabemos que ciertamente hay un acusador, amado hermano, pero ¿quién es el que va a justificar, amado hermano? Dios es el que justifica, amado hermano. Y le recuerda, y lo vuelvo a recordar, usted lo que ha venido los domingos, hemos entendido, el quien verdaderamente nosotros vamos a ser justificados, no somos nosotros, amado hermano, es por medio de la muerte de Jesús, es por medio del sacrificio que hizo Él, porque Él es justo, Él es santo. O sea, mi salvación mío se merece, amado hermano, por Jesús, es por Él. Mi justificación mía no es por mí, no es porque no es tanto por lo que hice, sino que es por Jesús, es por Él. ¿Quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora se da cuenta, amado hermano, cuando el diablo lo va a acusar a usted, pues ¿quién es en pocas palabras, quién es el que va a estar al lado de usted cuando hablamos que Él es nuestro abogado? Él es el que está al lado, a la diestra del Padre, no hablando por usted, hablando por mí. Él dice, Jesús hablando, diciendo: yo morí por Él, toda su maldad yo lo llevé en la cruz de Calvario, todo. Por eso, amado hermano, tienen que entender que Cristo, amado hermano, juega un papel importante de su salvación y de mi salvación. El poder de Satanás para hacer hombres separados de Dios ha terminado. El poder de Satanás para separarnos de que nosotros, amado hermano, nos separa de Dios, ha terminado. ¿Y cómo terminó, amado hermano? Fue por la muerte de Jesús, por llevar en Él, en sus espaldas, gloria al Señor, todo ya fue cancelado. Todo, amado hermano, ya fue vencido. Satanás ha sido vencido. Satanás es perdedor. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Y cuando decimos justo, ¿quién es justo aquí? ¿Quién es justo aquí? Justo es Jesús. Él es el justo, él dice aquí, el justo por los injustos. Dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerte de la carne, pero vivificados en el espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Cómo nosotros venceremos al pecado guardando su palabra? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice otro pasaje de la palabra del Señor, también es muy claro, Pablo hablando de este punto y cómo nosotros podemos vencer el pecado, amado hermano, guardando su palabra. En Primera de Corintios 6, 19, 20 dice la palabra. Vamos a leer, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso, amado hermano, tenemos que entender que cuando nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, amado hermano, nosotros ya no pertenecemos al diablo, decimos, ¿verdad? Ya nosotros no somos seguidores de Satanás, no hacemos las obras de Satanás. Entonces por eso Pablo dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, la cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Le está diciendo que tú no eres propiedad de ti mismo, tú eres propiedad de Dios. Dice, porque habéis sido comprado, dice, por precio. ¿Cuál precio fue eso? El precio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, cuerpo, alma y espíritu le pertenece a Dios. No hay separación. No somos creyentes dualistas. Aquellos que dicen, bueno, en mí existe un poco bueno y en mí también existe que soy un poco malo. Tengo un poco de carácter de mi papá que era bravo y enojón. Pero también a la misma vez me han enseñado que debo ser cristiano. No existe así dualista, algo como entre blanco y negro. No, entre lo sucio y lo blanco. No, aquí las cosas son como son, amado hermano. Blanco, blanco, negro, negro. Y termino diciendo lo que dice Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Entendió? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amado hermano, hemos hablado mucho de la palabra del Señor, hemos puesto muchos ejemplos, pero vamos a terminar haciendo un análisis. Realmente, amado hermano, hasta dónde nosotros hemos comprendido, hemos entendido la palabra que siempre se ha hablado aquí. Realmente nosotros hemos hecho un análisis a la palabra del Señor, o nosotros hemos caído, hemos sido transgresores de la ley. Hasta dónde nosotros hemos sido verdaderamente amadores de Dios, o quizás nos hemos
amadores a nosotros mismos, porque recuerde que cuando nosotros somos amadores a sí mismos, nosotros nos estamos constituyendo automáticamente ídolos de nosotros mismos, amado hermano. Y recuerdo que al Señor, a Él no le agrada que nosotros seamos ídolos. Porque solamente a Él adorarás, solamente a Él te inclinarás, dice el mandamiento. Hacemos conciencia, amado hermano. No es simplemente venir los domingos, entender la palabra del Señor y decimos, amén, se acabó. No es solamente es amén. Recuerde, cuando usted está diciendo amén, está diciendo así es. Y tiene una implicación grande. Usted está diciendo que eso es verdad. Y cuando está diciendo que es verdad, me estoy comprometiendo en hacerlo y vivir. Es muy duro lo que Juan dice, que el que practica el pecado, dice, es del diablo. Porque si es, que Juan lo dijo, que al principio él ha sido mentiroso y padre de mentiras. ¿De quién nosotros somos seguidores? ¿Y de quién de nosotros hemos sido discípulos? ¿De quién? ¿De Dios o del enemigo? Pero gracias a la abundante y su riqueza y misericordia de Dios, amado hermano, que todavía el Señor con su misericordia, Él nos está dando la oportunidad, amado hermano, de reivindicarnos o de volver a regresar al camino, a la verdad y a la vida que es Cristo Jesús, que nos hace acercar a Él. Y Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere que alguien se pierda, Él no quiere que alguien vaya al infierno. Él quiere que todos vayamos con Él, que en aquel día nuestro nombre es hallado, escrito en el libro de la vida. Porque recuerde, amado hermano, son dos cosas existe aquí: el día que nosotros nos muramos, el día que el Señor nos lleva, iremos al cielo, iremos al infierno. Y esto es irreversible y esto no hay vuelta de hoja. Pero más sin embargo, cuando nosotros nos encontramos ahora en estos tiempos que tenemos vida, Dios nos está dando la oportunidad de nuevamente a que nosotros, y si en algo hemos fallado, recuerde que dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Meditamos en su palabra, Padre. Hemos meditado, Señor, en su verdad. Hemos meditado, Señor, que nos hablas en nuestras vidas, Señor. Esta enseñanza, Padre amado, Señor, que no queda al aire, que no llega nada más simplemente escrito en un papel, sino que su palabra, Señor, Dios de la gloria, lleva efectividad en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, Señor, aquí estamos, Padre, aquí estamos tus hijos, aquí estamos todos, Señor, de la gloria. Padre amado, Señor, queremos vivir siendo seguidores tuyos, Padre. Queremos vivir, Padre amado, Señor, conforme a su palabra y conforme a su verdad, Señor. Oh Padre amado, Señor, glorifícate en cada vida, en cada corazón, Señor. Glorifícate, Padre amado, en los padres de familia, en los hijos, en las esposas, en todo, Señor. Padre amado, Señor, glorifícate, Padre. Señor, que esta palabra, Señor, oh Dios de la gloria, que la vivamos y que la cumplamos y que la ejecutamos en nuestras vidas, Señor. A cada instante de nuestras vidas, Señor, por esas actitudes, por esas acciones que hagamos, Señor, oh Dios de la gloria, oh Padre amado, que
todo lo que hacemos, Padre, es para honrar y glorificar su santo nombre, Señor, reconociendo que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma no nos pertenece, sino que te pertenece a ti, oh Dios. Oh, gracias, gracias, Señor. Infinitamente gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria y honra su nombre, Señor. Bendito y alabado sea, exaltado su santo nombre, Cristo Jesús de la gloria. Aleluya.